Y bueno, continuando con esta serie de conferencias, en este segundo día de la 26ª reunión anual de la Asociación de Educadores en Diabetes de la UANL, doctora Magali Santos Ayarzagoitia, vamos a presentar el siguiente tema de esta mañana. Y bueno, pues nos llena de alegría, así como ella, ¿verdad? La doctora, presentar a la doctora Yuridia Evangelina Rodríguez Rosales. Y me voy a permitir decir un poquito de su síntesis curricular, que pues es muy interesante. Ya desde que dice oncología médica, llama la atención. Ella es médico cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina de la UANL en el 2013. Tiene especialidad en medicina interna en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Está desarrollando la subespecialidad de oncología en el Hospital Universitario a la fecha, ya casi por concluir, y eso nos llena de mucha alegría. Sus principales áreas de interés, obviamente la oncología, la medicina interna, pero también un área que aquí esto lleva para mucho, que es la investigación. Y yo creo que también la docencia, por eso está aquí con nosotros. Actualmente, pues, obviamente, pues está en desarrollo en el departamento, en el Centro Universitario contra el Cáncer, en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Como datos adicionales, ella ha participado en diversos trabajos de investigación, en conferencias también, es conferencista y tiene diversas publicaciones. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo le doy las gracias a la doctora Yuri, como la nombramos de cariño, con un tema por demás interesantísimo, como el resto de todos los temas que ya vimos y los que vamos a ver durante estos 3 días, y se llama Binomio Cáncer y Diabetes. Bienvenida, doctora Yuri, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora Renata. Agradezco la oportunidad nuevamente de participar con ustedes. Para mí es un gran honor y un gran orgullo poder participar y representar al Centro Universitario contra el Cáncer con este tema que nos une a ambos lugares, que es el binomio cáncer y diabetes, lo cual pues ambas son patologías que cada vez vemos con mayor frecuencia y que usualmente ya las estamos viendo de manera acompañada. Entonces, ya empezando con la introducción, tenemos dentro de las generalidades entre cáncer y diabetes, que como sabemos, pues el cáncer es el segundo lugar en mortalidad en el subgrupo de enfermedades no cardiovasculares o no crónico-degenerativas, y que la diabetes también va repuntando en relación a las tasas de mortalidad, ¿sí? Sabemos que también la diabetes pues se ha traducido en un mayor riesgo de desarrollar otras complicaciones y se acompaña usualmente de otras comorbilidades, de otras patologías que se van a traducir en un deterioro de la calidad de vida del paciente, en mayores costes de atención hospitalaria y por lo tanto en un aumento de la mortalidad. Y el cáncer no queda exento de estas características, y que cada vez vemos de manera más temprana el desarrollo de cáncer en pacientes mucho más jóvenes que lo que era antes. Sabemos que el padecer diabetes aumenta el riesgo de padecer cáncer y que la diabetes tiene un vínculo tan fuerte que no solamente es epidemiológicamente hablando, sino también biológicamente, como veremos más adelante cuáles son los principales hallmarks que están relacionados entre ellos, ya que como sabemos, pues van a compartir factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo e inclusive el envejecimiento también se ha asociado. Y vemos, como les comentaba, que a la par han ido aumentando ambas en incidencia y en prevalencia. Y a grandes rasgos, el padecer diabetes aumenta las tasas de mortalidad hasta 1.3 veces más que el resto de aquellos pacientes que tienen cáncer, pero no tienen diabetes. ¿Tan frecuente es esta asociación? Vemos en esta tabla que el hecho de padecer diabetes nos aumenta el riesgo hasta 2 veces más que el resto de la población no diabética de padecer principalmente cáncer de hígado, páncreas y endometrio, y no un riesgo no despreciable de 1.5 veces más en aquellas neoplasias de colon, recto, mama y vejiga. Si lo vemos de manera gráfica de su lado derecho, observamos que sí,
cuando vemos los riesgos relativos, vemos aquí la línea basal, que es el 1. Vemos que aquellos que alcanzan arriba de 2 veces más adicionales van a ser aquellas patologías o neoplasias como el hepatocarcinoma y el adenocarcinoma de páncreas. Y también vemos en segunda línea que las neoplasias de la vía biliar y también el cáncer endometrial van a estar estrechamente ligados con la presencia de diabetes. ¿Sí? Vemos que pareciera inclusive benéfico que en aquellos pacientes que son diabéticos tengan un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, como veremos más adelante. Y también mencionan una relación también inversa con aquellos pacientes con neoplasias que afectan la piel. Vemos en esta gráfica que también la obesidad, ¿sí?, que usualmente viene combinada o acompañada con la diabetes como una comorbilidad adyacente, vemos que también se va a relacionar con el aumento de la incidencia o el aumento del riesgo de padecer cáncer. Y vemos de manera, sí, gráfica que, por ejemplo, para aquellos pacientes con diabetes, pues el hecho de tener diabetes nos aumenta casi 2 veces más el riesgo de padecer cáncer de cuello, cáncer de endometrio, ¿sí? O cáncer de útero como tal, y que este riesgo se exponencia cuando combinamos diabetes más obesidad, siendo hasta 7 veces más este riesgo. Vemos también que, por ejemplo, en aquellas pacientes con colangiocarcinoma extrahepático y que son diabéticas, pues este riesgo fue dado por 1.6 veces más. En aquellos pacientes con vesícula biliar también vemos esta asociación y con colangiocarcinoma tanto intra como extrahepático. Algo muy interesante que también vemos es en aquellos pacientes diabéticos que tienen 2.3 veces más riesgo de padecer hepatocarcinoma y que si añadimos también la presencia de obesidad, este riesgo se va a 1.8 veces. Y en el caso de páncreas, pues vemos que principalmente el riesgo per se va a estar dado por aquellos pacientes diabéticos más que asociado por la obesidad. Entonces vemos que realmente sí existe una estrecha relación en aquellos pacientes con diabetes más menos obesidad, con un riesgo incrementado de padecer cáncer. Y aquí lo vemos de manera gráfica, ¿sí? Donde anteriormente veíamos diabetes de manera general, pero sabemos que la diabetes pues es un universo, ¿sí? Y clasificándolo a grandes rasgos o de manera muy primitiva, tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y observamos que, por ejemplo, para cáncer de páncreas, el hecho de ser paciente diabético tipo 1 va a tener un riesgo de 2 veces más, ¿sí? Pero que este riesgo va a estar muy específico para los pacientes diabéticos tipo 1, que ellos van a tener un mayor riesgo de cáncer de páncreas, cáncer de estómago, más no los diabéticos tipo 2, cáncer de endometrio, que vemos esta asociación casi 3 veces más en aquellos diabéticos tipo 1, ¿sí? Y, por ejemplo, vemos que para melanoma, los pacientes diabéticos tipo 2 van a tener el doble de riesgo de padecerlo, a comparación de los diabéticos tipo 1, que inclusive ahí pareciera ser como algo protector. Entonces, pues vemos que dependiendo del tipo de diabetes, si es tipo 1 o tipo 2, va a haber ciertos cánceres que van a estar relacionados y que cuando los combinamos con obesidad, pues pareciera que el que lleva cualquiera de estos factores alterados, pues va a ser una mayor susceptibilidad para el cáncer de endometrio principalmente, ¿sí? Vemos en segundo término, pues también lo que es riñón, que va a estar más asociado a la obesidad más que a la diabetes. Y cuando lo estratificamos en relación al género, pues observamos que aquellos pacientes que tengan diabetes, ¿sí? Y que sean del sexo masculino, van a tener un mayor riesgo para desarrollar cáncer de hígado o hepatocarcinoma, así como cáncer de páncreas, ¿sí? Y en aquellas pacientes mujeres, vemos que principalmente va a ser hepatocarcinoma, cáncer de páncreas, pero también cáncer de endometrio. Entonces, vimos que hay una relación como tal, que sí hay un aumento en la incidencia y en la prevalencia de cáncer en los pacientes con diabetes, independientemente si es tipo 1 o tipo 2, y que también va a haber una asociación con la presencia o no de obesidad. Entonces,
¿De qué manera están unidos o cuál es la asociación que existe entre este binomio? Bueno, esta puede ser de manera directa, ¿sí? O indirecta. Dentro de los factores que iremos desarrollando durante la plática tenemos la hiperglucemia, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, que las tres pues son la parte fundamental de la patogénesis de la diabetes. Y también como un factor indirecto tenemos la obesidad. Sin embargo, también se han descrito otros factores como si influye o no la duración, el tiempo de evolución de un paciente diabético, cuántos años tienen con diabetes, o si inclusive los antidiabéticos orales pudieran tener un efecto protector o inclusive aumentar el riesgo de cáncer, lo cual pues pareciera que esto pues va a normar la conducta de cuáles son los mejores medicamentos que deberemos de utilizar en este subgrupo de pacientes. Entonces vemos aquí que inclusive actualmente la evidencia que tenemos es que a partir de que el paciente se vuelve diabético es cuando hay un mayor riesgo de desarrollo de cáncer. Y queda la duda si en el escenario de prediabetes, ¿sí? Cuando ya empieza a haber una resistencia a la insulina, que hay una disminución de la función de las células beta, ¿sí? Que empieza a haber una hiperinsulinemia y que inclusive empiezan los cambios de estrés oxidativo y la inflamación crónica, pues queda la duda si desde aquí inclusive aumenta la incidencia de padecer cáncer, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que la diabetes pues va a influir en el proceso de la carcinogénesis a través de esta hiperinsulinemia, que usualmente es endógena por la resistencia a la insulina, o exógena en aquellos pacientes ya diabéticos con el uso de insulina como terapia para el control de su enfermedad, o inclusive es aquellos de las familias de los secretagogos. También la hiperglucemia y la inflamación crónica pues van a estar participando en la vía de la carcinogénesis, como veremos más adelante. Entonces vemos aquí que esta relación que existe entre cáncer y diabetes pues se va a traducir o va a producir aberraciones genómicas, va a producir una inflamación crónica, va a favorecer la proliferación celular, y esto también nos va a llevar a activación de vías de proliferación celular, como las vías de las MAP quinasas o las vías de PI3K, ¿sí? Que río abajo cambian a AKT y mTOR, y que estas al final de cuentas van a repercutir en la activación del ciclo celular y por lo tanto en la proliferación de esta, y que estas células siempre estén creciendo y que eventualmente se transformen en una célula neoplásica y del desarrollo de cáncer, ¿sí? Por lo tanto, pues esto se vuelve sumamente interesante cómo unimos lo que es la diabetes con el cáncer y inclusive con las terapias que utilizamos nosotros como oncólogos, como terapias blanco a través de estas vías de señalización, ¿sí? Entonces, viendo una manera o uno de los principales brazos de esta patogénesis, pues va a ser dentro de los vínculos biológicos, pues va a ser lo que es la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina, donde recordemos que la insulina, pues esta es una hormona que nos va a ayudar a regular el metabolismo de los carbohidratos y también de las grasas para obtener una mejor absorción y utilización de la glucosa. Sin embargo, en los pacientes diabéticos, pues se pierde esta sensibilidad a la insulina y a lo que conocemos como su resistencia. Por lo tanto, las células beta necesitan producir más para compensar, y es lo que produce la hiperinsulinemia, ¿sí? Y esto va a hacer también que haya un mayor factor de crecimiento similar a insulina para su activación, ¿sí? Y por lo tanto, esta vía de la insulina y de los factores de crecimiento, vemos que al final de cuentas, al ser receptores de membrana, van a traducir, ¿sí? O van a convertir la información a través del citoplasma y el núcleo en activación de vías celulares, como las vías de PI3K, donde estos pues nos va a permitir, ¿sí? Que haya crecimiento, proliferación, ¿sí? Que continúe el ciclo celular y que inclusive disminuya la apoptosis. Por lo tanto, pues esto es lo que a las células malignas les agrada, y esto es lo que va a permitir que éstas puedan proliferar y formar un cáncer, ¿sí? Entonces, ustedes en esta parte son donde participan y nosotros en esta parte es donde estamos participando, ¿sí? Y que al final de cuentas, pues se va a traducir pues en un cáncer, en un paciente con diabetes, y que por lo tanto las medidas que tomemos en sus tratamientos pues van a tener un beneficio a largo plazo, ya sea en la prevención o en la disminución de la recurrencia de la enfermedad.
Tenemos entonces, ¿sí? Que la hiperinsulinemia o la hiperglucemia o la inflamación van a ser estos posibles tres vínculos, ¿sí? En el caso de la hiperglucemia, como sabemos, las células pues van a utilizar o van a aprovechar o obtener la glucosa a través del ciclo de Krebs, ¿sí? Sin embargo, las células malignas pues pueden utilizar esta vía o pueden o no utilizarla, ¿sí? Y por lo tanto, estas células malignas van a tener diferentes mecanismos para obtener fuentes de glucosa, no necesariamente la estándar a la que estamos acostumbrados. Y también la hiperglucemia persistente va a producir daño del DNA. ¿De qué manera? Pues al hacer que la hiperglucemia hace o acelera la disfunción de las mitocondrias, por lo tanto hay producción de radicales libres. Estos radicales libres dañan el ADN y este daño crónico, pues eventualmente nuestro cuerpo no va a poder repararlo y se va a traducir en una mutación genética. Por lo tanto, pues esto también va a permitir proliferación e inclusive metástasis, es decir, migración de estas células malignas hacia sitios más distantes, ¿sí? Por lo tanto, la hiperglucemia promueve el crecimiento celular, promueve las metástasis y permiten o les proveen vías alternas, ¿sí? Para obtención de energía. En el otro punto, observamos también en relación a la hiperinsulinemia que también van a promover la proliferación, la diferenciación, la sobrevida, la migración, el crecimiento, la metástasis de estas células malignas y que eventualmente todo esto va a estar en el contexto de una inflamación crónica, donde la interleucina 6 y el factor de crecimiento tumoral alfa, que son, perdón, producidas por el tejido adiposo, ¿sí? Que es donde entra el componente de la obesidad, ¿sí? Pues estas van a favorecer este ambiente y van a funcionar también como quimioatrayentes. Por lo tanto, pues esta inflamación produce también más proliferación celular y más riesgo de que estas células puedan equivocarse y que hayan daños que ya no se puedan reparar y que eventualmente se traduzcan en una célula neoplásica. Por lo tanto, la inflamación promueve el crecimiento celular, promueve también que las células hagan metástasis y que inclusive hagan que las respuestas inmunológicas a las células cancerosas pues no sean las mejores. Como hemos escuchado, las células malignas tienen esta capacidad de evadir el sistema inmune y es ahí el papel de los tratamientos nuevos de inmunoterapia que actualmente pues han sido pues de los mayores descubrimientos en el área de la oncología. Entonces, tenemos que la hiperinsulinemia pues va a aumentar el riesgo de muerte por cáncer hasta 2 veces más y que no solamente aumenta el riesgo, sino que también aumenta el riesgo de una metástasis. ¿Sí? Vemos aquí entonces que ya cuando incluimos la obesidad, como les comentaba, a través de este tejido adiposo, que pues es un órgano endocrino, no es un simple adipocito, sino que también tiene producción de hormonas, ¿sí? Pues vamos a ver que este trinomio, ¿sí? Ya incluyendo la obesidad, va a asociarse al aumento de la incidencia de cáncer de páncreas, cáncer de ovario, endometrio, riñón, hígado, vía biliar, adenocarcinoma de esófago y mama en las pacientes posmenopáusicas. No es así en las pacientes premenopáusicas. Entonces vemos aquí que cuando ya unimos a este trinomio, sí, pues la obesidad va a estar asociada a una disminución de la actividad física, a un aumento de la ingesta calórica, factores ambientales, factores genéticos, pero que eventualmente esto se va a traducir en una disminución de la sensibilidad a la insulina y que por lo tanto va a favorecer la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, ¿sí? Que haya activación del tejido adiposo al disminuir las adiponectinas y aumento de la leptina, ¿sí? Que esto nos va a llevar a aumento de la angiogénesis, ¿sí? Y en caso de la hiperinsulinemia también va a producir alteraciones en las proteínas de transporte de las hormonas sexuales y que es aquí donde hay la relación, por ejemplo, con cáncer de mama, ¿sí?
En el caso de la diabetes, lo que les comentaba, la hiperglucemia, el aumento de los radicales libres, activaciones de vías como PI3K y también la vía de las cateninas, ¿sí? La producción de un ambiente inflamatorio crónico, ¿sí? Y también el estímulo de aumento de la vasculatura a través del factor de crecimiento endotelial vascular, que al final del día se van a traducir en efectos de mutaciones, aumento de la proliferación, disminución de la apoptosis y por lo tanto, pues el aumento del riesgo de cáncer, ¿sí? Entonces, en aquellos pacientes que nosotros veamos con diabetes, pues iba a ser importante, pues una, evitar que nuestro paciente sea obeso, ¿sí? Y la otra, estar alertas de que en cualquier momento nuestro paciente puede desarrollar cáncer, ¿sí? Porque pues estas vías, pues es la base de la diabetes, entonces pues realmente es difícil poder eliminarlas por completo, pero sí podemos atenuarlas a través del tratamiento que demos. ¿Qué factores de riesgo son tanto comunes para el cáncer como para la diabetes? Pues bueno, tenemos el envejecimiento, el tabaquismo, el alcohol, la dieta, la presencia o no de actividad física, la presencia o no de obesidad, el sexo, ¿sí? Y por lo tanto, esto los vamos a clasificar en factores de riesgo potenciales, ¿sí? Que pueden ser modificables o no modificables, ¿sí? Dentro de los no modificables, pues obviamente tenemos la edad, donde el 80% de las neoplasias se van a producir en pacientes mayores de 55 años, ¿sí? Y que la diabetes pues se vuelve mucho más común a esta edad, ¿sí? Vemos que la prevalencia de diabetes con cáncer, ¿sí? Pues puede ser en 2.6 en menores de 40 años, pero esta va aumentando conforme el tiempo hasta mayores de 60 años, 1 de cada 4. En relación al sexo, pareciera haber un discreto aumento, ¿sí? Del cáncer en pacientes masculinos, ¿sí? Sin embargo, como hemos visto, pues realmente esta prevalencia en el género no es tan marcada. Y en relación a la raza, aquellos pacientes afroamericanos van a tener mayor riesgo de desarrollar y de morir por cáncer, que una puede ser por cuestiones genéticas y metabólicas, pero la otra también está relacionada con el ambiente social y cultural, donde pues no existe suficientes medidas de screening temprano que pudieran permitirnos un diagnóstico oportuno. Y como sabemos, pues la diabetes tiende más a afectar a esta raza y también a los hispanos, donde entramos nosotros. En relación a los factores de riesgo modificables, tenemos lo que es el sobrepeso y la obesidad, donde estas se han traducido en aumento de la incidencia para cáncer de mama en pacientes posmenopáusicas. También se relaciona con colon, recto, endometrio, sí, páncreas, adenocarcinoma de esófago, riñón, vía biliar. Y se ha visto que la presencia de obesidad aumenta el riesgo de cáncer de páncreas, de próstata, perdón. En relación a la actividad física, ¿sí? El hecho de tener actividad física, es decir, al menos caminar de 3 a 5 horas por semana o 150 minutos por semana, esto nos va a permitir disminuir el riesgo de cáncer de colon, de mama y de endometrio. Y también se ha visto que tiene un impacto en la sobrevida global, es decir, en cuánto tiempo más viven los pacientes con un aumento de esta sobrevida a 5 años de un 20 hasta un 40% en estos pacientes que tienen actividad física de manera constante. Y también el ejercicio nos permitirá a los oncólogos que haya una disminución de las toxicidades asociadas a nuestro tratamiento. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente con diabetes y que aparte tenga cáncer, ¿sí? La actividad física va a favorecer tanto el control de la diabetes como disminuir el riesgo de muerte por la neoplasia y también que tengan una mejor tolerancia y por lo tanto una mejor calidad de vida. En relación a los factores de riesgo modificables, tenemos también lo que es el tabaquismo, que este va a estar asociado aproximadamente al 70% de las muertes por cáncer, ¿sí? Principalmente de vías respiratorias, tráqueas, bronquios y pulmón, pero que también se ha asociado a cáncer de laringe, cáncer de esófago en su tercio superior, vejiga, riñón, páncreas, leucemia, hígado, estómago e inclusive cervix, ¿sí? Entonces, el hecho de fumar no es igual o no es exactamente igual a cáncer de pulmón, sino que también se asocia con otras patologías.
Y en relación al alcohol, este también va a aumentar el riesgo de cáncer, principalmente de cavidad oral, faringe, laringe, esófago y también tracto gastrointestinal, hígado y mama. Vemos, de acuerdo a las recomendaciones del Instituto Americano, ¿sí? Vemos aquí esta tabla que es muy interesante, probablemente se vea un poco pequeña, ¿sí? Pero trataré de explicárselas lo mejor posible. Vemos aquí de su lado izquierdo los diferentes tipos de neoplasias que pues se han estudiado su relación con la presencia de diabetes, pero también en la parte superior vemos que hay ciertos factores de riesgo que pudieran estar o no relacionados en mayor o menor medida. Y observamos, por ejemplo, que en verde van a ser factores protectores, pero, por ejemplo, nos enfocaremos en los rojos y naranjas, que son los que se asocian a un mayor riesgo, amarillo probable y rojo algo ya establecido. Y, por ejemplo, observamos que para el cáncer de laringe, faringe, cavidad oral, el consumo de alcohol es el que principalmente va a estar asociado en el aumento del riesgo, así también como la presencia de grasa visceral. Observamos que para nasofaringe, aquellos pacientes que consumen alimentos en salmuera, por ejemplo, en aquellos pacientes japoneses o pacientes asiáticos van a ser donde mayor prevalencia de cáncer de nasofaringe hay, y también este está relacionado con la presencia de virus de Epstein-Barr. Vemos que para adenocarcinoma de esófago la obesidad va a ser un factor de riesgo de manera importante. Observamos que para el tipo escamoso, pues el consumo de alcohol, inclusive el masticar yerba mate, también puede estar relacionado. Cáncer de pulmón principalmente con exposición a arsénico, pero también inclusive con suplementación a altas dosis de beta-carotenos, y cuando no hay una deficiencia, ¿sí? Entonces, pues realmente esto se vuelve cada vez más complejo, porque no solamente es la obesidad, no solamente es la diabetes, también es lo que consumimos, y parte de nuestro trabajo o de nuestras funciones cuando tratamos con un paciente con diabetes, pues es dar orientación, ¿sí? Dar ayuda, orientar de manera nutricional y también en relación a la actividad física, ¿sí? Para, pues, no solamente se va a impactar en el buen control de nuestros pacientes, en tenerlos en metas terapéuticas, sino que también nos va a permitir a la larga disminuir ese riesgo de cáncer incrementado que tienen por el solo hecho de padecer diabetes. Entonces, algo que también les comentaba, pues es que no solamente es el tener diabetes y no es solamente las medidas que tomemos, sino también el tipo de tratamiento que demos puede repercutir en el aumento o no del riesgo de padecer cáncer, ¿sí? Y se ha visto que, por ejemplo, para aquellos pacientes que consumen metformina, pues esta tiene un efecto benéfico protector con una disminución del riesgo de muerte de incidencia de cáncer de un 10 hasta un 40%, y que también va a tener un impacto al disminuir las muertes por cáncer, principalmente en pacientes con cáncer de colon y recto, pulmón, mama, endometrio, próstata y páncreas, ¿sí? Sin embargo, pues no se sabe si esto tiene una relación en cuanto sobre la duración del tratamiento o inclusive sobre las dosis, cuál sería la de manera ideal. Sin embargo, los estudios que actualmente existen demuestran que el uso de metformina es algo benéfico, protege a nuestro paciente de desarrollar cáncer, ¿sí? Y en aquellos pacientes que ya padecen cáncer, ayuda a que tengan una mejor sobrevida. En el siguiente subgrupo tenemos a las tiazolidinedionas, que estas pues se han estudiado principalmente como objetivo de quimioprevención en estudios preclínicos en animales. Sin embargo, actualmente no existe una gran evidencia sobre si tienen algún papel o no en el aumento del riesgo de cáncer o en disminuirlo. En el caso de las sulfonilureas, que son de los medicamentos que usualmente con los que llegan nuestros pacientes, se ha observado que hay un aumento del riesgo de padecer cáncer, y no solamente la incidencia, sino también un aumento en la mortalidad de hasta 30 veces, ¿sí? De un 30% adicional versus aquellos pacientes que son tratados solamente con metformina.
Entonces, pues sabemos que las sulfonilureas, pues su potencial hipoglucemiante o secretagogo, sí, pues también son fármacos que debemos de tener una buena educación con el paciente, que tal vez no sean la mejor opción en eficacia, más sí, tal vez en precios, sí, pero que no son la mejor opción para aquellos pacientes que tienen un riesgo incrementado de padecer cáncer. Entonces, pues creo que esto hace que pues las sulfonilureas se vuelvan en una opción no preferida dentro de los tratamientos que utilizamos para nuestros pacientes diabéticos. En el siguiente subgrupo tenemos aquellos con análogos de GLP-1 o inhibidores de DPP-4, donde la evidencia es de estudios preclínicos y pareciera que producen un aumento del riesgo de cáncer de tiroides y páncreas. En aquellos pacientes que están con inhibidores de SGLT2, esto se ha observado que tienen un mayor riesgo de cáncer de vejiga. Y en el caso de la insulina, que es otro de los tratamientos que utilizamos con mayor frecuencia, sí, pues la verdad es de que produce un aumento del riesgo de cáncer, ¿sí? Cáncer de páncreas, de hígado, de riñón, de estómago, pero pareciera tener un efecto protector o inverso para cáncer de próstata. Y no todas las insulinas tienen este riesgo, es principalmente el subtipo de insulina glargina, donde hay estudios, hay evidencia de que tienen un mayor riesgo para cáncer de mama y un menor riesgo para cáncer de colon. Inclusive existen metaanálisis en relación a las dosis que pudieran estar asociadas al aumento del riesgo que veremos más adelante. Entonces, enfocándonos en la metformina, que vimos de manera general que era benéfica tanto para el control de la diabetes como para disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer, observamos en este forest plot, ¿sí?, que aquellos pacientes que consumen metformina tienen una disminución del riesgo de muerte por cáncer de hasta un 57% versus aquellos que no consumen metformina. Observamos en la línea continua, que son aquellos pacientes que usan metformina, y la línea discontinua punteada, aquellos que no la utilizan. Y vemos que existe pues este beneficio como tal, ¿sí? Por lo tanto, en aquellos pacientes diabéticos, la metformina, siempre y cuando sea bien tolerada, es una buena opción de tratamiento. También el riesgo de mortalidad por cáncer disminuye hasta un 40% por cada aumento de 1 gramo en la dosis de metformina. Y esto es bien importante, sí, que nuestros pacientes tengan las dosis óptimas, porque muchas veces solamente tienen 500, 850 miligramos al día y que pues a veces pues no es lo adecuado, sí, pero pues también tenemos las toxicidades de los tratamientos de quimioterapia, más los efectos secundarios de la metformina, que es donde nos pudiera complicar el llevarlos a una dosis terapéutica. En relación a la insulina, como les comentaba, pues el tener manejo de insulina en un paciente diabético, pues sí se va a traducir en un aumento del riesgo de cáncer. Y observamos aquí 3 tipos de insulina, Aspar, Lispro y la glargina. Y vemos aquí en esta parte el número de unidades que se administran. Y observamos que en aquellos pacientes que reciben una dosis de 50 unidades de glargina van a tener un riesgo de 1.16, ¿sí?, para el desarrollo de cáncer, principalmente cáncer de piel, alcanzando una significancia estadística. Y que vemos que para aquellos pacientes que también consumen insulina glargina, vamos a ver un aumento también en las lesiones de carcinoma o lesiones cancerosas previas. ¿Sí? En esta tabla observamos que el hecho de usar insulina glargina aumenta el riesgo de neoplasias hasta 1.78 veces y el aumento de la mortalidad casi 1.5 veces más, versus aquellos pacientes que utilizan insulina humana. Por lo tanto, la glargina, a pesar de ser una insulina que es muy cómoda una vez al día, pues sí deberemos de ser muy cautos, ¿sí?, y establecer métodos de screening, ¿sí? No significa que no debamos de usarlas, significa que debemos de tener un mayor riesgo, ¿sí?, cuando tenemos este tipo de tratamientos. Vemos aquí de manera específica la relación de la insulina con el cáncer y observamos que en aquellos pacientes con cáncer de estómago que recibieron insulina tenían un riesgo aumentado de 1.6 veces más para contraer esta enfermedad. Para cáncer de páncreas observamos que este riesgo es de 2.5 hasta 3.8 veces más.
En aquellos pacientes con hepatocarcinoma 1.8, ¿sí? Y observamos que para cáncer de colon y recto este riesgo aumenta hasta 1.7 veces más, todos alcanzando la significancia estadística, ¿sí? Y observamos aquí que, por ejemplo, no siempre la glargina es la mala del cuento, sino que también se ha visto que pudiera tener una disminución del riesgo para cáncer de colon o inclusive para cáncer de próstata, ¿ok? Entonces, veremos de manera específica cada uno de las principales neoplasias y cómo se relacionan con la diabetes, ¿sí? Entonces, en primer lugar, haremos mención a la presencia de diabetes y cáncer de páncreas. Como sabemos, la diabetes es el factor de riesgo principal para el desarrollo de cáncer de páncreas, aumentando el riesgo hasta 2 veces más, que el cáncer de páncreas tiene un muy mal pronóstico cuando lo encontramos en una enfermedad localmente avanzada o metastásica, teniendo tasas de supervivencia a 5 años solamente del 10%, ¿sí? Y que se considera un cáncer letal. Entonces, pues va a ser muy importante aquí lo que es el control de la diabetes, ¿sí? Para evitar este tipo de neoplasias que pongan en peligro la vida de nuestro paciente. Y algo peculiar o tomar en cuenta cuando conocemos a un paciente, pues es la presencia de diabetes. Si esta es de nueva aparición, puede considerarse como un signo, ¿sí? O una manifestación de un cáncer de páncreas, ¿sí? Lo cual pues también es importante que tengamos en mente aquellos pacientes muy jóvenes, sin antecedentes, que empiezan con hiperglucemia o empiezan con datos francos de diabetes, pues sí sería importante buscar que no haya alguna neoplasia de fondo, principalmente de origen pancreático. Este riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas en pacientes con diabetes, pues va a ser principalmente en los primeros 2 años del diagnóstico de diabetes, disminuyendo el riesgo ya después de los 5 años, sin embargo, nunca llega a ser 0. En relación al cáncer de hígado, sabemos que el hepatocarcinoma, pues es la 5ª neoplasia a nivel mundial, ¿sí? En hombres, la 7ª en mujeres, y que esta va a estar asociado principalmente su desarrollo a factores de riesgo ya establecidos, como la presencia de virus de hepatitis B o C, su infección activa, la exposición a aflatoxinas y la enfermedad de hígado graso no alcohólico, o NASH. Sí, vemos aquí que la combinación de diabetes más virus de hepatitis C negativos va a tener un mejor pronóstico que aquellos pacientes con hepatocarcinoma y que sean virus de hepatitis C positivo. ¿Sí? Y hasta el 70% de los pacientes con diabetes van a tener hígado graso no alcohólico. Por lo tanto, pues esto se va a traducir en una resistencia a la insulina y esto pues va a favorecer también en el caso del hígado que haya un mayor daño, un mayor estrés oxidativo y que como veíamos pues forma parte de los hallmarks para el desarrollo de cáncer en pacientes diabéticos. En relación al cáncer de mama y diabetes, este riesgo está aumentado hasta un 27% en pacientes postmenopáusicas, es decir, ya sean mayores de 50 años o que tengan más de 1 año sin presencia de menstruación y que no esté relacionada al uso de quimioterapia. Y también va a dar un mayor riesgo de una etapa clínica más avanzada versus aquellos pacientes que no tienen diabetes. Y el riesgo de muerte va a estar incrementado hasta en un 57% versus aquellas pacientes que no padecen esta enfermedad. Observamos también que existe una relación importante con cáncer de endometrio, principalmente 1.7, y que esto va a estar asociado con el tiempo de duración de la diabetes. Aquellos pacientes diabéticos tipo 2 con menos de 5 años de evolución de su enfermedad tienen el doble de riesgo de desarrollar una neoplasia. En relación al cáncer de vejiga, sí, pues vemos que el cáncer de vejiga va a aumentar con la duración de la diabetes. En este sí hay una relación en el tiempo y vemos que para de 1 a 5 años del diagnóstico de diabetes es el riesgo de 1 veces más. Pero, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen más de 10 años, este riesgo aumenta hasta 2.3, 2.5 veces más, ¿sí? El riesgo de padecer cáncer. Y en relación a cáncer de próstata, observamos que, como les comentaba al inicio de la plática, va a haber una relación inversa entre diabetes y cáncer de próstata. Es decir, que hay una disminución de la incidencia y que esta puede ser de hasta el 14%. ¿Sí? Sin embargo, el riesgo de cáncer de próstata se reduce con el aumento de la duración de la diabetes, ¿sí? Pero no se ha visto que tenga un impacto en sobrevida global.
¿sí? Vemos aquí en su lado izquierdo una gráfica, un forest plot, donde vemos en aquellos pacientes prediabéticos, ¿sí? Para calcular la incidencia de cáncer, pues vemos que es muy similar en aquellos que se conocían como prediabéticos versus aquellos que no lo son. Pero vemos que en el grupo de diabetes sí existe esa separación de las curvas, ¿sí? Donde observamos que a mayor número de eventos podemos observar, sí, que a mayor tiempo de evolución de la diabetes, también este riesgo para cáncer de próstata se ve aumentado. Entonces, vemos ya de manera general cómo es que sí existe una asociación, vimos las bases moleculares de manera sencilla y breve que entrelazan esta patología de la diabetes mellitus con el cáncer, inclusive agregamos ahora a un trinomio incluyendo la obesidad. Sí, por lo tanto, pues me gustaría concluir que todos los médicos que estemos en contacto con pacientes con diabetes, tenemos que saber que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer. No significa que vayan a tenerlo, significa que tienen un riesgo mayor y que por lo tanto nosotros como médicos debemos de testar en un screening activo, en una búsqueda activa, ¿sí? Todos los pacientes con diabetes deben de someterse a exámenes de screening para cáncer apropiados para su edad y su sexo, ¿sí? Lo que se traduciría en una prevención primaria y en una detección temprana u oportuna. Y aquellos pacientes supervivientes de cáncer, ¿sí? A pesar de que ya están en vigilancia oncológica, van a tener un riesgo aumentado de desarrollar diabetes hasta en un 35%, y esto va a estar en relación también al número de tratamientos de radioterapia que se le dé a la paciente, ¿sí? Entonces va a ser algo muy, muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yuri por tan brillante ponencia y quedan, digo, obviamente es un tema muy, muy importante, extenso y de alguna manera todos, todo personal de salud, obviamente los pacientes, escuchamos el tema binomio cáncer y diabetes y pues luego así como que nos da temor enfrentarnos a esas situaciones tanto como pacientes como médicos tratantes o personal de salud, educador en diabetes tratante de este tipo de pacientes. Entonces, pues siempre hemos hablado acerca, yo creo que cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra formación hemos escuchado hablar acerca de la prevención, de que la medicina debiera de ser más del 90% preventiva y pues el resto curativa en casos extremos en donde pues obviamente pudieran existir algunas limitaciones. Pero aquí algo que menciona doctora y dice y hace énfasis es en la prevención. O sea, hay programas específicos para las neoplasias más comunes y frecuentes en nuestro medio. No nos vayamos lejos, cáncer cervicouterino y cáncer de mama, donde la prevención está. Ahorita hay se hace mucha difusión, pero cómo depende de nosotros como educadores concientizar a cada uno de nuestros pacientes. No necesariamente tenemos que ser médicos, el odontólogo, el nutriólogo, enfermero, trabajador social, o sea, de concientizar y acercar, enviar, referir oportunamente a nuestros pacientes a hacer su screening, como lo dice usted, de exámenes básicos, elementales, dependiendo del grupo de edad en que estemos, ¿verdad? Y como veíamos, doctora, pues la verdad es de que pues es un buen número de neoplasias que están estrechamente ligadas a la presencia de diabetes y a la presencia de obesidad. Y, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, que es la neoplasia más común que vemos, sí, pues en las pacientes premenopáusicas, pues ahí no pareciera no haber tanta influencia, pero en las pacientes posmenopáusicas, sí, cuando a veces el único médico que visitan o el único educador de diabetes, sí, que esté en contacto con ellos, pues sí tiene que ser mucho hincapié en relación a sus mamografías de manera anual, sí, porque muchas veces nos llegan nuestros pacientes con enfermedades muy avanzadas
porque no, pues es que me dijeron que ya tengo 60 años o 70 años y ya no necesito eso. Y realmente el screening, pues lo ideal es que nunca terminara. Exacto. ¿Sí? En el caso de cáncer de cervix es una historia muy similar, ¿sí? Donde dicen, no, pues 60 años a veces ya no es necesario. Sin embargo, el screening o esta búsqueda o esta prevención, estos métodos de prevención se recomiendan que mientras el paciente sea funcional, ¿sí? Mientras tenga una esperanza de vida mayor a 5 o 10 años, esto debe de continuar. ¿Sí? Y como lo vimos en otra plática anteriormente, el hecho de que un paciente tenga diabetes y cáncer, ¿sí? O sea, ya cuando se produjo este binomio como tal, porque pues la función ahorita es prevenir que no haya esta interacción, que no lleguemos a un cáncer, cuando ya está establecido, también a nosotros nos complican los tratamientos por las toxicidades, por la hiperglucemia, por todos los efectos secundarios. Inclusive en los pacientes con cáncer existen muchos mitos en relación a no debo de comer carbohidratos, los carbohidratos son malos, y realmente no es eso. Como les explicaba, las células cancerígenas no necesariamente necesitan las vías estándar para manejar la glucosa, tienen otros mecanismos por los cuales poder crecer y proliferar. Entonces sí es importante que tengamos esta información clara para que nosotros podamos transmitirlo pues a nuestros pacientes con diabetes y educar. No significa que les vaya a dar cáncer, solamente tienen un riesgo incrementado de desarrollarlo y que por lo tanto también tengan un peor desenlace. Entonces, la clave aquí, como usted lo acaba de decir, doctora, es prevenir, es estar en esa búsqueda intensiva, exhaustiva, ¿sí? Para que no se desarrolle un cáncer. Así es. Y luego ya dentro de las últimas palabras que nos menciona, digo, me quedé pensativa en aquellos, ese porcentaje que es mucho, o sea, a lo mejor dices 35%, pues no es nada, pero es muchísimo el porcentaje de pacientes que tuvieron cáncer, pacientes que se recuperaron, que están en remisión, etcétera, y que tienen un riesgo de un 35% para desarrollar diabetes, independientemente de los factores de riesgo asociados de por sí, la obesidad, la herencia, Exacto. latinos, etcétera. Entonces, a los factores de riesgo, aumentale 35% de riesgo para el desarrollo. Ahora sí, como que ni lo, ¿qué fue primero? Como dicen, ¿no? ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El cáncer o la diabetes? Independientemente de que haya sido primero, la importancia de estar atentos a la prevención y al abordaje. Digo, ahí, para eso son los programas de prevención, ¿verdad? De una serie de estudios que se realizan y que 1, 2, 3 pacientes o resultados te salgan positivos para cáncer o con riesgos incrementados y de que debes de enviarlos a estudio por posibles ya presencia de cambios característicos o sospechosos de neoplasia, pues, pues hay que incidir y de ahí el trabajo de nosotros, no retrasar la atención, ¿verdad? No retrasar la atención de estos pacientes y en el área que estemos, incitar al paciente, inclusive ser vías o recursos para que puedan canalizarse oportunamente con los expertos en el tema. Realmente mucho que dar de este tema, al hablar del riesgo de diabetes tipo 1 para cáncer de páncreas, lo que mencionaba también del cáncer de próstata, que a final de cuentas, pues hay que incidir sobre ellos. Y algo importante que también mencionó, lo de la obesidad, y no recuerdo quién en algún tema, y creo que fue aquí también en la asociación, y creo que fue usted cuando nos dio un tema muy interesante de cáncer de mama, que nos comentaba, oímos cáncer, neoplasia, y nos imaginamos, digo ya no, pero a lo mejor sí, mucha gente todavía se imagina el paciente caquético, así, todo chupedito, delgadito, ¿verdad? Y no, la mayoría de los pacientes que están en quimioterapia, pues tienen ese riesgo importante, ¿no? Esa obesidad. Y que también es el otro binomio de la diabetes, ¿verdad? Obesidad, diabetes, mellitus tipo 2, y todos la cascada de eventos inflamatorios que se presentan. Sí, para nosotros una paciente con cáncer de mama posmenopáusica
diabética y que además tenga obesidad, pues como les comentaba, ya el tejido adiposo, el adipocito ya no es un individuo durmiente, es un tejido endocrino activo, ¿sí? Y el hecho de tener aumento de la grasa visceral, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, se ha visto que pues es materia prima para la producción de hormonas, porque pues el hecho de ser posmenopáusica, decimos, disminuyó la producción de estrógenos. ¿Por qué? Porque pues está en posmenopausia, los ovarios ya no funcionan. Pero pues no es el único sitio para producir hormonas, para producir estrógenos. También la grasa visceral se vuelve un órgano activo y aumenta esta producción de hormonas, ¿sí? Y por lo tanto también se traduce en un aumento del riesgo de recurrencia del cáncer. Entonces, la verdad es de que ya considerar solamente un binomio, yo creo que sería más un trinomio, obesidad, diabetes y cáncer, porque las vías moleculares, ¿sí? Y los factores de riesgo, la verdad es que están entrelazados y como usted dice, pues ahora sí que no sabemos quién empezó el problema. Exactamente. Híjole, doctora Yuri, bien interesante y aquí nos pudiéramos llevar otra hora más y otra más de pilón. Y pues ya tendremos la oportunidad de que nos acompañe, hacerle la invitación para una reunión mensual, porque la verdad hay mucho y como que vemos el desarrollo del tema y dices, ay, esto sería un tema interesante, porque da para mucho el tema, ¿no? De cáncer y diabetes. Y pues bueno, yo me voy a permitir en este momento compartirle y hacerle una entrega virtual de un reconocimiento por la Asociación de Educadores en Diabetes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ya le haremos llegar de manera virtual también el reconocimiento y lo agregamos aquí de la Subdirección de Educación Continua de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, este reconocimiento a la doctora Yuridia Evangelina Rodríguez Rosales por su brillante participación con el tema binomio, cáncer y diabetes, y ahí así como que le vamos a poner y también obesidad. En nuestra 26ª reunión anual de la Asociación de Educadores en Diabetes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctora Magali Santos Ayarzagoitia. Muchísimas gracias, doctora Yuri, por haber estado entre nosotros. Y pues bueno, ahí espere las preguntitas que le van a llegar al chat para que nos la conteste. Claro que y pues sí. bueno, muchísimas gracias. Y a todos los presentes, pues los invito a continuar con el siguiente tema. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos los que han estado participando de manera activa a través de la modalidad a distancia. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en un momentito más.